¿Cómo estás, David? Bien, bien. ¿Listos para ¿Listos? el primer podcast de Primer podcast de Tabor. Tabor? Excelente. Muy bien. Lo estás Perfecto. inaugurando. Vientos, es una bendición. No, al contrario. Un Muchas honor, gracias. un Nos privilegio. sentimos honrados, capacitados, quién sabe, porque pues capacitados vamos a estar siempre, pero para el evangelio y para lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, hay que estar preparados. Así es. Pero pues, no sé, ahora sí la pregunta del millón. ¿Por qué ser cristiano? ¿Por qué ser cristiano? Mira, porque todo el mundo quiere ser feliz y ser cristiano te hace feliz. Entendiendo que no es una religión, sino es seguir las enseñanzas de Cristo, ¿no? Claro. Entonces, y cuando tú obedeces y cuando tú empiezas a vivir las enseñanzas de Jesús, eso automáticamente trae felicidad a tu vida. ¿Y quién en este tiempo no quiere ser feliz? So, sí, pues después de la pandemia. No, y antes de la pandemia y después de la pandemia, o sea, yo creo que cambia tu vida completamente. Cuando uno empieza a conocer a Jesús como es en realidad. No una iglesia, no me refiero a una organización, sino realmente a la persona de Jesús, te cambia la vida. O sea, ¿y qué pasa cuando los cristianos nos metemos más a Cristo, estamos sirviendo, estamos en el ministerio y siempre nos hace falta los retos que pone Jesús, ¿no? Y es cuando el cristiano yo creo que tiene que tener como más dureza y más fe y encaminar en lo que quiere Dios y no perder el enfoque, porque cuando perdemos el enfoque, ahí es cuando nos desviamos y ya no aguantamos los retos que nos pone Jesús o Dios. Claro, y la pregunta ahí es, ¿por qué se pierde el enfoque? O sea, yo te diría... O porque, ¿qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Claro. Y es que va de la mano todo. O sea, yo en este tiempo lo he estado experimentando aún más. ¿Por qué? Yo nací en cuna cristiana. O sea, ¿a qué me refiero con el claro? O sea, familia cristiana, abuelos cristianos, siempre sirviendo en la iglesia. Pero eso no marca no te marca a ti como cristiano. O sea, al final... puedes crecer dentro de todo lo que es el movimiento, que es la iglesia, que es el campamento, que es el retiro, que es el ayuno, que es oración, que es esto. Pero si uno no entra a ese conocimiento de una relación con Dios realmente, es cuando pierdes el enfoque. Por ejemplo, ¿cómo fue tu llamado? Mira, yo creo que todo empezó porque mi papá es pastor, ¿no? Entonces toda la vida fuimos creciendo en este ambiente cálido, o sea, desde chiquitos. O sea, mi papá, yo tenía 1 año de nacido cuando mi papá se va a estudiar a Estados Unidos al seminario para ser pastor. Ahí lo estudió. En Estados Unidos, 3 años en Estados Unidos. Entonces, ¿a qué me refiero? De que desde muy pequeño yo empecé a estar en el medio, en el ambiente, ¿no? Pero llega un punto en donde llega ese momento en donde ya Dios te dice, ok, sí, está bien, yo hice esto con tu papá, yo hice esto con tu abuelo, yo hice esto con tu familia, pero lo que yo quiero es contigo. Y yo creo que fue desde muy joven, yo calculo desde unos 15 años por ahí, cuando empecé a meterme a lo que es la música. ¿Por qué? Porque mi ministerio es muy, muy inclinado hacia lo musical. Mi mamá me obligaba a ir a clases de piano cuando yo tenía 6 años. O sea, era una obligación en casa de mis papás, ¿no? Mi mamá desde los 10 años a fuerza quería. Y fue la mejor decisión. ¿Por qué? Porque cuando viene el llamado y se une lo que yo había empezado a aprender, entonces es ahí donde empecé a definir hacia dónde yo me quería ir. Entonces, terminando la prepa, directo, yo dije, yo quiero empezar a estudiar esto, yo quiero empezar a dedicarme a esto. Yo lo veía más que nada como música. Entonces yo cuando termino la prepa busqué la manera de cómo y dije, me voy. Entonces ahí fue donde yo entro a la escuela, en ese entonces se llamaba CCDMAC, que es la escuela que fundó Marcos Witt de canción. Ahí empezó tu carrera musical, ¿no? Bueno, ahí formalmente, porque antes estuve en escuelitas, tuve maestros, ya tocaba. Mi hermano mayor, mi hermano fue el que un día en su banda en la iglesia se quedaron sin baterista y te pusieron a tocar. ¿O quieres tocar? Órale, vamos. Yo solo tocaba el hi-hat y la tarola, no sabía tocar el bombo. Muy básico. Y así, ¿no? Así fuimos empezando. Entonces yo creo que desde ese tiempo Dios empezó a inquietar mi corazón. Hasta que termino la preparatoria y dije, yo quiero esto, ¿no?
Entonces yo creo que ahí fue en donde empecé a experimentar ese fuego, ¿no? En el corazón, de cuando tú sabes hacia dónde quieres ir y hacia dónde Dios te quiere llevar, ¿no? Entonces, por ahí va. Pero, ¿tú crees que para el llamado hay una cierta edad o puede ser...? No, o sea, yo creo que el llamado ya está desde antes que tú nazcas. O sea, al final de cuentas la palabra dice estamos predestinados. O sea, el Salmo 139 a mí me gusta muchísimo porque ahí es donde habla de cómo Dios desde antes de que nacemos, Él ya tiene escrito, dice todas las cosas. Que nosotros en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta de que hacia dónde Dios nos está llevando, esa es otra cosa, pero el llamado ahí está. Entonces depende mucho, yo creo que número uno, de lo que nuestros papás nos van transmitiendo. ¿Ves? Y ahí es en donde yo creo que se hace el clic. Cuando tus papás entienden, mira, este chamaco nació para esto, dale, órale hijo, dale. Entonces yo creo que ahí es en donde entramos ya al proceso de formación para poder vivir en ese llamado. ¿Y cuando entraste a tu llamado, tus padres pusieron resistencia a ese llamado o cómo fue ese proceso en el cual tú lo viviste? Mira, yo creo que lo normal como todo papá, o sea, querían que yo termine mi carrera, querían que yo termine bien mis estudios, y creo que ahí era donde había como que un poquito. Entonces yo siempre tuve esa tendencia a ser un poquito más atrabancado, más como digamos, el rebelde, ¿no? el Claro. rebelde de la casa, ¿no? Pero hoy por hoy, pues en parte yo le doy muchas gracias a esa parte de mis papás porque también me da a mí una plataforma también en preparación, o sea, hablar de temas diferentes, no solamente de Biblia, no solamente de música, sino también podemos hablar. Yo estudié un poco de mercadotecnia, el inglés también lo desarrollé un poco. Entonces, yo creo que también esa parte es súper importante que todos la tengamos. O sea, porque a veces lo tomamos como así, como no es que Dios me esté llamando y tengo que dejar todo y me voy Hay que saber cuándo, ¿no? Exactamente, hay que saber cuándo. Y te digo, ahí entra la importancia de los padres, o sea, que son los encargados de direccionarnos y identificar el tiempo en el cual tú tienes que empezar a trabajar en ese llamado, ¿no? ¿Y tú desde jovencito ya te enfocabas a la música o fue cuando tu hermano decidió, David, ven aquí, toca la batería? Sí, desde allá, desde cuando mi hermano empezamos a formar un grupo en la iglesia, se llamaba Trono de Justicia, en la iglesia presbiteriana ahí en Mérida. Y pues ya sabes, ¿no? Y nos invitaban a campamentos, Claro. que sí, la sociedad de jóvenes, que hacia aquí por para aquí, allá, para allá. Entonces, obviamente eso era muy padre para mí, o sea, y como todos los demás eran mayores que yo, o sea, yo me sentía El más chico. el más chico, pero emocionado, ¿no? De siempre estar tocando y siempre estar, saliendo. Entonces, eso marcó mucho mi vida y provocó que después yo tuviera más interés en estudiar lo que es la música, ¿ves? Tuve otro maestro que también fue una influencia muy fuerte en mi vida musical. Él es cubano y me jaló y aprendí mucho en ese aspecto de otro género. Sí. Me abrió mucho el panorama musical. No, Y aparte entonces de sabemos ahí que los cubanos son... y de ahí se empezó a desarrollar mucho esa desesperación por la música, ¿no? ¿Y cómo sabías que no estabas equivocado? ¿Por el proceso que viviste o por el llamado que sentiste en tu corazón? Mira, Porque yo creo que existir no, muchas veces, sí, claro, ¿no? claro que existió. Le damos y al último no fue nada. Pero siempre tenemos como que ser muy sensibles al saber cuándo es llamado y cuándo es necedad nuestra, ¿no? Claro, o sea, al final de cuentas, mira, por ejemplo, un Moisés nació con un llamado para ser ¿qué? Un libertador, ¿ok? Pero tuvo que pasar un proceso, o sea, crece en Egipto. Y hasta que no tiene un encuentro con Dios a través de ese momento con la zarza ardiente, es cuando él reacciona a ese llamado. Y yo creo que pasa lo mismo muchas veces con nosotros. O sea, muchas veces hasta huimos de ese llamado. Así es. O sea, hay mucha gente que no tiene llamado, digamos, ministerial y está insistiendo en meterse al ministerio y no hay el fruto que debe haber. Y por otro lado está el que tiene el llamado y está huyendo al llamado y tampoco tiene el fruto en lo que está tratando de emprender. Claro. Y yo creo que
en mi vida llegué a ese punto muchas veces en donde trataba de hacer negocios, trataba de hacer esto, trataba de hacer lo otro y no funcionaba. ¿Por qué? Porque mi llamado era hacia otra área. ¿Ves? Entonces, cuando uno entiende el llamado que tiene y empieza a accionar sobre ese llamado, es cuando las cosas se empiezan a alinear en tu vida. ¿Ves? Y hoy en día, pues eres ministro de CIMA. Hoy en día, sí, o sea, para mí eso fue una confirmación más, ¿ves? O sea, porque, o sea, yo llego a Cancún, trabajo en hotelería. En ese momento la música la había dejado la hice a un lado. O sea, lo borraste necesito ver la economía, necesito ver por mi familia, necesito ver esto, necesito ver lo otro. Pero hoy por hoy entiendo que también formó parte del proceso de Dios para poder obedecer al llamado cuando llegara ese momento. Y hoy yo soy el ministro de alabanza en la iglesia de la Cima de la Montaña aquí en Cancún y pues lo disfruto mucho. O sea, y creo que ahí es en donde ya todo lo que pasé en años anteriores me sirve ahora para tener ya una madurez en hacia dónde querer llevar ese ministerio, ¿no? Entonces, claro, gracias a Dios, pues creo que pues el equipo de alabanza ha habido un crecimiento, ha habido mejoría en cuestión de ensamble, en cuestión musical, pero también en el enfoque de hacia dónde queremos llevar a la congregación y qué es lo que Dios quiere para la iglesia. Eso es súper importante. Por ejemplo, ¿qué miedo hay de ser ministro? ¿Cuál es ese obstáculo, esa pared? Yo creo que para dar el salto. Porque muchos tienen conocimiento, tienen sabiduría, saben cómo manejar a los hermanos, pero tienen ese miedo de dar sí quiero aspirar a... Bueno, número uno, porque creo que lo que se dice muchas veces, lo que se escucha del ministerio, sí, o sea, a veces, o sea, la gente dice, no, yo no quiero eso. Pero cuando uno empieza a hacerlo realmente a la manera de Dios y estás en el lugar que Dios te tiene, o sea, Él te da todo lo que tú necesitas, ¿ves? Entonces, ¿por qué? ¿Qué dicen? O sea, el ministro pues no tiene dinero, el ministro no tiene esto, no tiene lo otro, no tiene... Pero y ese es un enfoque muy, muy engañoso, o sea, y es de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al contrario, o sea, un ministro con el respaldo de Dios, la palabra es clara. Y ahí es en donde nosotros tenemos que basarnos y poner nuestra confianza, porque si tenemos a Dios, pues no nos tiene por qué faltar nada. El Salmo que todo el mundo se conoce, Salmo 23, lo decimos, pero no lo vivimos. Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿ves? Entonces, pero cuando uno entra, o sea, empieza a ver... No me conviene, no voy a poder, la gente no me va a hacer caso, la gente por aquí no me va a dar el dinero, yo quiero, o sea, ¿ves? Son un cúmulo de cosas, sí, que es eso lo que muchas veces te pone el obstáculo más grande, ¿sí? El mejor no me meto, vivo una vida normal como todos los demás, estudio una carrera, voy todos los domingos a la iglesia, me trabajo en alguna empresa y vivo tranquilo. Por ejemplo, ¿y cuál fue cuando uno entra? Ya estás dentro. Uh-huh. Ahora, viene el cambio tanto para el ministro, pero tanto el cambio como para también el grupo de alabanza. Porque sí, viene un ministro nuevo, puede ser que puede haber el que sí, no lo quiere, el que quiere echarlo desde el minuto uno cuando entró. ¿A qué te enfrentaste y cómo supiste manejar? ¿Hubo fricción antes o sentiste que iba a haber y no hubo? ¿Cómo fue el proceso? Pues mira, ahí es en donde yo doy gracias a Dios por todos los procesos por los cuales Él me ha llevado. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar, o sea, mira, el ambiente de los músicos... siempre va a ser hostil, ¿no? Siempre. Hasta que veo que tocas mejor que yo, entonces te respeto. Sí. ¿Sí? ¿Ves? Sí, sí. Si no, te miro de lejos, te miro de arriba y a ver, hasta un lado, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte en donde a veces uno tiene que luchar un poco. Gracias a Dios en la iglesia actualmente en donde estoy fue bastante fue rápido el cambio porque había otro ministro antes que yo. Entonces, pero como yo ya venía sirviendo en el grupo, ya me conocían, ya sabían que tenía cierto conocimiento, cierto liderazgo. Cuando el ministro, el anterior no podía, yo me quedaba a cargo. Entonces, como que fueron conociendo mi forma de trabajar
Y eso fue lo que ayudó que cuando yo quedara como ministro, pues ya había como que una relación entre todos nosotros. Aún así, después de eso fueron llegando otros músicos, ha llegado gente nueva, y pues obviamente uno tiene que ser un reflejo primero de amor, o sea, aceptar. O sea, yo cuando la gente viene y me dice, oye, yo quiero cantar, yo quiero tocar, adelante. O sea, yo no soy el dueño, yo simplemente soy un administrador, pero le digo, hay que cumplir ciertos requisitos. Claro. Tienes que tener cierto nivel. ¿Por qué? Porque si yo te subo a tocar el día de mañana sin preparación, sin nada, en vez de que sea una experiencia bonita para ti, va a ser frustrante. Porque a mí me pasó, o sea, cuando yo llegué estábamos expuestos a todo nuevo. O sea, yo estaba acostumbrado a mi piano, las bocinas, mi micrófono y punto. Ahora llego a lo que es la cima de la montaña y tengo secuencia, tengo in-ears, tengo, o sea, todo era para mí un mundo nuevo. Entonces al principio era para mí Adaptarse. Sí, para mí fue un shock, ¿no? Pero fue ahí donde fui aprendiendo, fui tratando de adaptarme a todo eso y hoy por hoy, pues te digo, todas esas herramientas que tenemos en la iglesia, sabiéndolas usar, son una enorme bendición. Entonces, yo creo que eso me ayudó a que también la gente no pusiera tanta barrera. Sí, porque uno de los requisitos también, como Dios lo hizo con Moisés, es que la gente te acepte como líder. Claro. No, porque si no siempre va a existir esa fricción hasta que uno desista, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, he sabido que vas a abrir tu escuela de David. Ajá. ¿Qué miedo hay de ser ministro a ser emprendedor? ¿Se llevan, no se llevan? ¿Cómo ves digamos, ese proceso en el cual un ministro abre esa escuela y tiene los ojos de toda la iglesia? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo te sientes? ¿A qué aspiras? ¿Qué miedo tienes? Pues mira, yo creo que más que miedo es así como que la expectativa, la emoción de, Señor, Claro, porque ese es otro llamado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y aquí es en donde uno tiene que ser y agarrar la personalidad como Pedro. Te bajas del barco y yo, de verdad, yo literalmente le dije, Señor, ahí te voy. Yo no voy a o me caigo o sigo en pie. o me mato o me agarras. Y empiezo a ver tu mano sobrenatural. Y gracias a Dios, yo he estado viendo la mano sobrenatural de parte de Dios en todo este proceso. Yo empecé hace 4 meses porque fue una instrucción de parte de Dios el empezar a capacitar, empezar a enseñar, empezar a impartir a los músicos, pero también enfocados a la adoración. Entonces, obviamente empecé con mucha incertidumbre. Sí, claro. ¿Por qué? Porque dejé un trabajo. O sea, yo tenía un trabajo estable, bien pagado, pero justo igual, así como Moisés. O sea, ahora estamos hablando del ejemplo y usamos a Moisés, no sé por qué, no nos pusimos de acuerdo, pero Moisés ha estado saliendo en este podcast. Entonces, justo igual. Se encuentra con la zarza y toma, o sea, empieza y vas a tener que vivir de milagros, y así lo hemos estado haciendo, porque yo dejo mi trabajo y le dije, Señor, va, yo le entro. Claro. Hablando de Moisés, por ejemplo, él inició estando en las manos. Hay que recordar que cuando la mamá lo echa al río, llegó a las manos de la hija del fariseo, del faraón. Entonces, aquí vemos que Dios utiliza hasta el enemigo, ¿no? Crece, Dios, él está viendo que un hebreo, un hermano suyo, lo están golpeando y va y mata al egipto, y ahí falla. ¿Estamos de acuerdo? Pero es algo que Dios lo hizo para forjar. ¿Cuál crees que sea ese reto tuyo en el cual Moisés mató a un egipcio? ¿Cuál es tu egipcio, digamos? ¿Cuál es ese reto que tienes que pasar para que, digamos, no tengas éxito, pero para que tengas la bendición de Dios? Aparte de que Él te está dando un llamado, ¿no? Pues es que mira, uno tiene que, o sea, yo lo veo como, tiene que matar los malos deseos de la gente. No vas a poder, estás loco, te adelantaste. Lo que escuchaste no fue Dios, fue tu mente, fue tu emoción, fue tu cansancio. Sí, y es otro tema, ¿no? Es sentir como, llamado y lo creo, vamos. Claro. Y otra cosa es... Y es que ahí en el llamado, cuando uno entra en esa comunión con Dios, o sea, realmente es tú y Dios, o sea, Dios y tú, y punto.
sea, ni los cercanos muchas veces van a entender. Y ese yo creo que es el mayor reto que uno tiene que vencer, porque no va a faltar el que te diga, ya lo pensaste bien, ya calculaste bien, ya viste que es mucho dinero, ya viste que esto, ya viste que lo otro. Ese es el peor de los enemigos que uno tiene que, pero matar. Los matasueños, ¿no? Sí, claro, o sea, los comentarios de la gente, porque ni siquiera, o sea, el mundo o el exterior, al contrario, yo veo muchas veces más el respaldo de gente que dice, oye, qué padre. Sí, la claro. gente que es fuera de la iglesia, la gente que no conoce a Dios, dice, oye, éxito en tu empresa, éxito en tu escuela, oye, te va a ir muy bien. Y de repente tú llegas con la gente que tú estás esperando que te diga, wow, qué bendición. Y golpazo. No, mira, yo creo que te equivocaste. Yo creo que ese no fue Dios. Y eso, hermano, eso es lo que muchas veces, si uno no se determina a seguir, te quedas. O sea, yo te puedo asegurar el día de hoy, en este momento, que mucha gente se ha quedado estancada con los comentarios. Por los comentarios de la gente. ¿Por qué? Porque no es fácil. Claro. No es fácil. Y eso yo lo veo, y ahí sí hay que poner uñas, dientes y todo lo que puedas para proteger lo que Dios puso en ti. Y ahí es cuando tú vas a empezar a ver la bendición de Dios, el poder de Dios, la provisión de parte de Dios, o sea, todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más peligroso. Ese sería como ese egipcio que a veces uno tiene que escabecharse, la verdad, porque si no, te quedas a seguir. Ahí. Porque si no hubiera matado al egipcio, no hubiera huido. Ahí se hubiera quedado en Egipto o más, ¿ves? Pero ¿qué pasó? Mata al egipcio y le entra el miedo y ¿sabes qué? Mejor me voy. Y ahí es donde le agarra Dios. ¿Ves? Entonces, ¿sabe? Uno... Sí, porque hasta de hecho esconde al egipcio. Sí. Se va, piensa que nadie lo vio, pero viene alguien y le dice... Yo te vi. Yo te vi, ¿por qué tú me reclamas? Entonces uno se queda... Claro. Pasmado, ¿no? Y yo digo que siempre va a haber gente que haga lo que hagas, si a Jesús... nosotros como pueblo lo crucificamos, ¿qué nos espera a nosotros? Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí. La escuela de David, ¿qué va a ser? Mira, la escuela de David, ¿cómo nace? Todo viene de una palabra de parte de Dios, que me dice, pastoréame a los ministros, imparte de lo que yo te he dado. Y a veces uno se queda igualito que Moisés. Ahorita vamos a mencionar a un montón de Moisés, ¿no? O sea, el Señor, yo no puedo, yo qué soy. ¿Yo quién soy? O sea... Es como yo quién soy para hablar con el faraón, exactamente, ¿no? O sea, yo quién soy. Pero... ¿qué le dijo Dios? O sea, yo te estoy mandando, punto. O sea, sí, dale. Dile que yo soy el respaldo del Dios de todo. Y el que hizo la obra fue Dios en todo momento, ¿ves? ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Simplemente obedecer. Ve, di esto, di lo otro, de aquí, de allá, levanta la vara. Y eso es lo que yo he tratado de hacer. Entonces... nace de una palabra que me dice, haz esto, empieza a pastorear, empieza, y no es que una iglesia, sino, bueno, entendí el concepto de empieza a ver por los chicos que están, ahorita estamos realmente, yo creo que en una crisis en las iglesias de adoradores conforme al corazón de Dios. Empezando desde ¿dónde? Desde en lo musical, nos ha hecho mucho daño el aprende a tocar en un mes. Sí, claro. Aprende Express. Y la gente, tú le vas a ver, vamos a hablar de armonía. A ver, vamos a hablar de escalas mayores. ¿Cómo se forma una escala mayor? ¿Y qué? No saben. Entonces, esa es una carga que yo tengo. Y esa fue la formación que yo también recibí en la escuela. Y para mí fue de mucha ayuda, mucha bendición. Entonces, a mí me ha dado mucha habilidad en el momento de resolver, de momentos en la iglesia en el que nos movemos. O sea, que llega la hermana tal y canta la canción que tú siempre tocaste en do y te la canta en fa y ya tronaste. Te descuadran, claro. Ya, ¿ves? Entonces, yo he sentido esa necesidad de los chicos prepararlos en toda esa área y también la parte de lo que es la adoración. ¿Por qué David? ¿Por qué? Porque creo que es uno de los mejores ejemplos que podemos tener en la Biblia de un adorador. Claro. ¿Ves? O sea, creo que él tuvo las herramientas, tuvo la disposición. Fue un hombre obediente, imperfecto, sí, falló, creo que todo el mundo lo sabemos, pero al final en la Biblia, creo que es el libro de Hechos, si no me equivoco, dice,
que Dios lo veía como un hombre conforme a su corazón. ¿Ves? Entonces yo creo que eso es de donde nace el nombre de la escuela. Yo soy David, no, pero no por mi nombre, sino que fue en ese llamado de hacia dónde yo quiero direccionar a los chicos. O sea, que seamos diestros, tanto en lo técnico, pero también seamos diestros en lo espiritual, de lo que es la adoración. Y David era un hombre que dice que el Espíritu de Dios estaba con él y que cuando él tocaba, se sentía, o sea, cuando el rey Saúl estaba en sus peores momentos, lo llamaban para que tocara. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos empezar a tener, el corazón de David, ¿ves? Entonces, de ahí es donde nace este proyecto. Entonces, vamos a empezar a capacitar a los chicos, tanto en lo técnico, pero también queremos que aprendan las bases de la adoración. Claro. Vamos a manejar un perfil de David. O sea, hay ciertas características que a mí me gustan mucho y que son las que vamos a estar ahí bombardeando a los chicos para que crezcan con ese perfil. ¿Y en dónde está la escuela? Bueno, mira, iniciamos los primeros 4 meses en un local muy chiquito que una amiga nuestra nos prestó, que agarró la visión, nos arropó, gracias a Dios, y terminaron los 4 meses y Dios empezó a quitar mi corazón respecto a un lugar más grande. Entonces ahorita vamos a estar ubicados ahí en Avenida de la Luna, entre Avenida del Sol, creo que es, y Cojunlich. Ahí hay un edificio bien bonito que el Señor nos permitió tener de manera milagrosa, y ahí vamos a estar, instalaciones súper bien, amplias. No solamente va a haber música, esto está bien interesante porque creo que el llamado en la adoración no solo es en la música, sino en las artes. Claro. Entonces vamos a tener talleres de pintura, vamos a tener una versión Kids de la Escuela de David, en donde vamos a darles iniciación musical, vamos a darles iniciación teatral, vamos a darles dibujo, cosas para que los niños vayan creciendo con un perfil, y ahí es donde vamos a empezar a ver cuál es esa siguiente generación. Sí, porque yo creo que hay que diversificarnos, ¿no? Creo que la música es esencial para las iglesias, sí, porque es una manera de también que el Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros, ¿no? Es una herramienta. Pero creo que hoy en día existen muchas artes en las cuales podemos enfocar a los jóvenes con ese tipo de artes: pintura, teatro, danza. Yo creo que la Biblia no dice música solamente, porque dice todo lo que alabe a Cristo sea glorificado. Entonces yo creo que todo lo que nosotros podamos alabar y exaltar su nombre es válido, ¿no? Entonces yo creo que es buen proyecto. Claro. Creo que ahora sí viene un reto muy grande para ti, porque no solamente David, es David, su familia, quienes están dentro de la escuela, y qué miedo tienes porque es una pregunta en la cual muchos te la van a hacer. ¿Qué miedo hay en David de que ese proyecto, no estoy poniendo malas intenciones, nada, ¿no? Pero pues me gustaría para que los jóvenes emprendedores aquí de la comunidad sepan a qué miedo se van a enfrentar cuando carguen a un equipo detrás, porque tú eres el director. Claro. ¿Qué miedo hay en David como director de cargar tanta gente, tantas familias dentro del proyecto? Pues mira, para serte honesto, te digo, trato de no pensar en el miedo, porque si no, sí me va a dar miedo. Sí. O sea, mejor trato de enfocarme en lo que se tiene que hacer. Y lo primero y lo más importante es que este proyecto no sea una idea mía, sino que sea una instrucción y una visión de parte de Dios. De ahí parte todo lo que ahora sí nos toca a nosotros en lo técnico: tratar de que las clases sean de calidad, tratar de que los chicos aprendan realmente. Entonces, miedo, hasta ahorita, pues lo estoy tratando de controlar. Sí, de evitar. Le doy la vueltacita para que no me agarre, porque sí, claro que sí. Si yo me desenfoco, pero mira, de volada, ¿para qué me meto en problemas? O sea, pagar la renta de un edificio, pagar a los maestros, o sea, pagar la luz, pagar el agua, pagar teléfono. Sí, no es un edificio de 1 piso, 2 pisos. ¿No? Es un edificio de 3 pisos, es un edificio grande. Entonces, claro que podría yo desenfocarme y decir, mejor no me meto en problemas y mejor me llevo la vida normal, como cualquiera. Pero ese es el resultado de tener un llamado, ¿ves?
Sí. Enfrentarte a retos bien grandes, enfrentarte a Faraón, que a veces se resistía y no dejaba salir al pueblo, pero Dios estaba con Moisés. Y eso es lo que me llena de satisfacción, o sea, en cada paso. O sea, hoy veo un reto y Dios mañana responde. Y pasado mañana otro reto y al día siguiente Dios otra vez se manifiesta. Entonces, al llegar al punto en donde yo diga, toda la gloria es para Dios. Toda la gloria y el reconocimiento es para Dios. O sea, no fue en mis fuerzas. Yo no tengo la capacidad económica para hacerlo. Yo no tengo la capacidad de administración para hacerlo. Pero si Dios me llamó y yo obedezco, Él va a poner a la gente correcta para hacer equipo. Y yo creo que eso es bien importante, equipo. Sí, porque el líder, o sea, ahí vemos que Moisés tenía debilidades, pero Dios le puso a Moisés gente que cubría esas debilidades, Moisés. Y así tiene que ser un líder, admitir sus debilidades y agarrar un equipo fuerte en los cuales él sepa que esas debilidades los va a compensar su equipo, no haciéndolo menos, ¿no? Sí. Pero cada uno tiene su tarea y yo creo que también es una de las pláticas a futuro que hay que ver, porque es respetar al líder y aunque no seas líder, saber que Dios te llamó a no ser líder, porque es válido, ¿sí? O sea, es válido, porque no es que aguantes una carga, no, es que Dios te pone otro propósito que líder. No, el ser líder no significa más o menos. No, ser líder es un llamado en el cual que vas a formar un equipo porque el líder tiene debilidades y todos somos uno. Porque dice Dios que todos tenemos que entrar en un mismo sentir. Amén. Yo creo, ¿no? Entonces, David, Dios te bendiga en el proyecto grande que tienes. Muchas gracias. No sé qué promoción platicábamos de que tenía Tabor. Si quieres platicar los planes que tienes. Sí. Ahorita para cuestión de música. Sí. Vamos a manejar 2 planes, ¿ok? Que yo considero uno que es el más conveniente, pero vamos a abrir la opción para que la persona escoja uno. Le pusimos el plan David, que es el más completo. Que ese plan va a constar de 16 horas al mes y esto va a conllevar solfeo, o sea, vamos a aprender a leer en el pentagrama, rítmica, para que tú puedas también tener el tiempo correcto. Vamos a ver adiestramiento auditivo. El adiestramiento auditivo es básico. Yo creo lo más difícil, ¿no? Lo más importante, porque si no te funciona el oído o no lo tienes entrenado, te van a decir, a ver, canta esta y nunca le vas a atinar a la nota. Entonces, uno tiene que empezar a entrenar el oído. Entonces, vamos a tener adiestramiento auditivo y vamos a empezar a ver cosas básicas de armonía. Escalas mayores, los intervalos, todo eso que es súper básico. Y aparte, vamos a ver instrumento, ¿ok? Ese más completo, ese tiene un costo de 1,900 pesos. ¿Son 3 horas a la semana? 4 horas 3 horas a la semana y 1 hora de instrumento. Ok. Vendría siendo como 4 clases de 1 hora cada semana, ¿no? Exactamente. O sea, vendrían siendo como 16 clases. 16 horas, exactamente. ¿Y el otro plan era? El otro plan se llama Jonathan, que es más básico, es únicamente el instrumento. No sé, ¿ok? Van a ser 4 clases al mes, o sea, 1 clase semanal en el instrumento que elijas, que tenemos piano, tenemos batería, guitarra, canto, bajo y pues por el momento son los instrumentos con los que contamos. Claro. Y si tú eres miembro de Tabor, vas a tener un descuento muy bueno, o sea, de 1,900 va a bajar a 1,600 pesos. O sea, yo creo que eso va a ser increíble. Lo tenemos que aprovechar. Aprovechenlo. Los maestros, pues, van a estar calificados. O sea, tenemos a un muy buen maestro de guitarra, Carlos, que es el que toca con nosotros en la iglesia. Tenemos a Nemuel también en la batería. Mi cuñada Ana Rosa, que también en el canto. También va a haber un taller de audio, aprovechando. Con Renan, ¿no? Con Renan, mi cuñado, súper recomendado. Súper importante en las iglesias que todos sepan al menos lo básico, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuántas iglesias no padecemos? No, y muchas iglesias tienen mucho equipo y no saben cómo usarlo también, ¿no? Compran sin saber qué es lo que tienen que comprar. Entonces ahí tienen un montón de equipo que ni era necesario. Arrumbado, se echa a perder. Exactamente. Entonces, digo, esa es parte de nuestra encomienda. Capacitar a la gente, a las iglesias. Yo les digo a los chicos, muchos ya están en algunas células, en las iglesias que tienen células. Es bien importante, qué padre que ellos empiecen a servir en sus células, que las células tengan un guitarrista, un pianista, alguien que cante. Entonces son herramientas que les estamos dando para que
el servicio a Dios cada día sea con más excelencia. Claro, y el plan Jonathan de 900 a 800 habíamos platicado, Exactamente. ¿No? De 900, que es lo normal, va a bajar, si eres miembro de Tabor, a 800 pesos. Perfecto, David. ¿Dale? Sí, ahora sí. Dime. Arrancamos el 5 de septiembre. 5 de septiembre. 5 de septiembre arrancamos. ¿Cuándo pueden pagar su inscripción o si pagan inscripción? Mira, ahorita no vamos a cobrar inscripción. Todos los que se inscriban en agosto no van a pagar inscripción. Únicamente es pagando la mensualidad de septiembre. Ya quedan inscritos. ¿Ok? Y ahí yo creo que pueden poner ustedes ahí los datos del número de teléfono y todo en la edición. Sí, ahorita lo hacemos cuando se edite. Y si puedes hacer la oración final para acabar. Un momento agradable. Te agradezco la visita aquí. Y pues inauguraste lo que viene siendo el podcast. Sí, la primicia. Capítulos buenísimos. Ahora sí diste la semilla y esperemos si Dios esa semilla florezca y es su proyecto, ¿no? Sabemos que Tabor, pues un día queremos ser lo más grande y no es para vanagloria, sino es para Dios, porque Dios nunca llamó a ser fracasados uno, ¿no? Así es. Entonces, tienen nuestro apoyo y si puedes hacer la oración final. Sí, claro. Vamos a orar, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias por este precioso momento que nos permitiste tener, de platicar, Señor, de nuestras experiencias, de los miedos que a veces pueden venir a nuestra vida, pero gracias porque por encima de todo miedo, de todo obstáculo estás tú. Queremos acudir al llamado que tú tienes para nosotros, Señor, y te pido que tú bendigas a cada una de las personas que va a ver estas cápsulas, Señor, que a lo mejor puedan estar ellos batallando, Señor, en su ministerio, en su llamado, o estar huyendo de su llamado. Señor, que ellos puedan reaccionar y obedecer a tu voz, Padre. Bendecimos este hermoso ministerio de Tabor, Señor, que yo sé que será de mucha bendición, no solamente aquí en Cancún, sino en muchas otras ciudades a donde tú lo vas a llevar. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a todos y Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.